Como dice Philippe Ayrier, la historia de la infancia no está exenta de las luchas políticas, ideológicas y económicas de cada época. Como van a ir leyendo en su texto, la idea de sensibilidad hacia la infancia fue mutando y cambiando, ¿sí? Vamos a encontrarnos con esta idea que decíamos antes de la infancia que no existía. Y esto lo vamos a poder ver, luego voy a dejar unas imágenes en el aula virtual para compartirles. En aquellas representaciones pictóricas de la infancia que fueron apareciendo en los distintos siglos anteriores a la modernidad. Nos vamos a encontrar, por ejemplo, con el cuadro del Milagro de San Nicolás, donde los niños son representados como adultos en miniatura, ¿sí? No hay una representación pictórica de cuerpos infantiles en ese cuadro, ni siquiera hay gestos infantiles, ¿sí? Hay adultos en proporción contra otro adulto en mayor medida. Esa es la diferencia. Luego ya vamos a ver que sobre finales del 1700 Goya pinta lo que se considera uno de los primeros cuadros donde aparecen niños en una situación muy vinculada a la infancia, que es una situación de juego. Se llama niños inflando una vejiga, que es como estar soplando un globo. Y ahí sí vamos a encontrar vestimentas particulares de la infancia, cuerpos más redondeados, cachetes más rosados, ¿sí? Empiezan a aparecer ciertas características de los cuerpos infantiles y de las formas del estar de la infancia que conocemos más en la actualidad, que tienen que ver, por ejemplo, con el juego, ¿sí? Pero anterior a eso, la infancia no era considerada como tal, no estaba distinguida del mundo adulto, los niños y las niñas tenían expectativa de vida muy corta, con lo cual hasta que no pasaban determinada edad no había un sentimiento hacia ellos desde los adultos. Aquellos que iban pudiendo sobrevivir eran enseguida vinculados al mundo adulto, esto es desde el trabajo hasta cualquier experiencia de reunión entre adultos, estaban siempre vinculados al mundo adulto. No había una distinción ni había un sentimiento social de cuidado, de cariño hacia esos nuevos seres que nacían en las sociedades, ¿sí? Esto se fue modificando al calor de los siglos y de los años. También, como van a ver en el texto de Ayrier, empezó a pesar la cuestión de la continuidad del apellido, la cuestión de que aquel hijo varón que sobreviviese podía continuar un oficio que tuviese alguien de la generación anterior. Entonces, cuando aparecen estas cuestiones, empieza a haber una cuestión también de proyecto, ¿no? De las primeras ideas de continuidad en esas vidas infantiles a llegar al mundo adulto. Pensemos que al mundo adulto se llegaba a muy temprana edad, lo que hoy consideraríamos que es un adolescente o un joven, entonces rápidamente se accedía a ese mundo adulto, entre comillas, el rápidamente, ¿no? Pero digo, entonces no había una idea de, digo, si ese niño o esa niña sobrevivían, se incorporaban a la vida adulta y no había nada que los hiciera especiales socialmente. Incluso a veces ni siquiera eran criados por sus propios padres. La cuestión de lazo sanguíneo tan fuerte en nuestras sociedades no estaba desarrollado tampoco allí. Entonces, esto aparece sí ya como un quiebre en la modernidad, con dos cuestiones. La primera tiene que ver con el pasaje, ¿no?, de otro tipo de organizaciones familiares o organizaciones sociales, mejor dicho, a organizaciones familiares o al tipo de familia nuclear más parecida a la que conocemos. Entonces, cuando las personas se organizan en esas familias, el niño o niña que nacía de ese seno, ¿sí?, tenía algún tipo de importancia o comienza a tener algún tipo de importancia, ¿sí? Se le empieza a dar otro valor y ese valor tiene que ver con los cuidados que están vinculados
a la salud física, ¿sí? Por un lado, y también a la cuestión de la higiene, ¿sí? Estas dos cuestiones que ya tienen, como vemos, cierta intervención sobre el cuerpo infantil, empiezan a estar presentes. Y con ellas, el nacimiento del sentimiento hacia la infancia, que tiene que ver mucho con la cuestión de los cuidados. Hemos visto muchos textos en la unidad 1 donde se desarrolla esta cuestión del cuidado con el otro, ¿sí? Y la cuestión de ese sentimiento también de afecto, de afectividad, aparece esa afectividad de que hay alguien ahí que es un proyecto a futuro. Esto es muy importante para la idea o para la concepción moderna de infancia, porque el quiebre tiene que ver con el cuidado porque el niño es un proyecto a futuro. Y esto es algo que perduró como idea a lo largo de los siglos, porque si pensamos y rastreamos un poco, por ejemplo, en los discursos de los políticos y las políticas en campaña, ¿sí? Vamos a encontrar mucho de esta idea de los niños son el futuro. Bueno, esta idea de los niños son el futuro tiene cierta raíz en esto de poder preservar a ese niño o esa niña para la vida adulta, sobre todo a ese niño, ¿sí? Porque esta cuestión de que las niñas puedan tener asignadas tareas de mayor importancia, entre comillas, social, van a aparecer cuestionadas o mucho más adelante, y lo vemos más que nada en las últimas décadas, ¿no? Las niñas y las futuras mujeres no tenían demasiados roles asignados por esa sociedad, ni siquiera en lo que se consideraban roles importantes, ¿no? Entonces, lo que se preservaba ahí es esa vida de ese niño, y entonces aparece también esta situación de cierta asimetría frente a los adultos, ¿no? Hay un adulto que cuida y hay un niño que necesita ser cuidado. A esto que se le llama una relación asimétrica está fundada sobre la heteronomía del niño o de la niña, ¿no? Sobre esa necesidad imperante de que haya un adulto que dé cuidado, que garantice derechos, ¿sí? Que dé abrigo, alimentación, vivienda, que pueda tener un vínculo afectivo. Y sobre todas estas cuestiones también vamos a ver cómo a lo largo del siglo XX van a ir las ciencias haciéndose eco, ¿sí? Entonces vamos a encontrar cómo los discursos van a empezar a hablar y a intervenir sobre los cuerpos infantiles, y vamos a encontrar los desarrollos cognitivos desde muy temprana edad, vamos a encontrar la psicología hablando sobre la infancia, vamos a encontrar la medicina y la cuestión del higienismo también interviniendo sobre los cuerpos infantiles. Todo esto en pos del cuidado y de pensar de que en la infancia hay un desarrollo que debe darse de una manera que garantice llegar a un adulto que pueda ser ese futuro que se espera, ¿no? Ese adulto que se inserta socialmente, ese adulto que puede contribuir a la sociedad donde nació. Entonces aparece acá esta idea de latencia también, con la idea de niño como proyecto de futuro. Entonces, hay una cuestión muy vinculada a la idea de infantilización de la infancia con este quiebre en la modernidad, cuando aparecen estos sentimientos, estas necesidades de cuidado y demás, empiezan a aparecer también todas las cuestiones que tienen que ver con hacer de la infancia algo que tiene que ver con lugares especiales para ellos y para ellas, pensemos que antes de esto el cuidado por parte de los padres y las madres no era una responsabilidad, y aparece esta cuestión de la responsabilidad sobre esos seres que llegan a este mundo. Entonces ahí vamos a ver también durante todo el siglo XX una serie de convenciones que, para poder como terminar en ese hilo, mencionamos la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas en 1989, pero que ya tiene una antesala en 1959, y que si podemos rastrear vamos a encontrar que desde principios de siglo aparece la importancia de la voz, de los derechos, ¿sí? De los derechos lo digo así porque me parece muy sutil, pero va
apareciendo hasta como su punto cúlmine, digamos, en la Convención de los Derechos del Niño en el año 89, que si lo pensamos en el contexto de nuestra sociedad en Argentina y del calor de los hechos políticos, sociales, históricos, económicos que vivíamos, es una época donde justamente los derechos de los niños y las niñas son vulnerados en su gran mayoría, ¿no? Digo, son años muy difíciles económicamente y donde la mayoría de los niños tienen dificultades para acceder a las cuestiones básicas de alimentación, de salud, de vivienda, por ende de acceso a la escolaridad. Así que lo que vamos a ir encontrando también son ciertas contradicciones entre aquellos sentidos, ¿sí? Cristina Corea dice, bueno, hay un conjunto de significados que las prácticas estatales instituyeron sobre los cuerpos de los niños y las niñas, ¿no? Y esos significados vamos a ver que en algún punto con lo que va sucediendo al calor de lo que va pasando socialmente van entrando muchas veces en contradicción. Entonces, retomando un poco, decíamos que hay dos agentes socializadores por excelencia. Ya nombramos a uno que tiene que ver con la cuestión de la familia, con la cuestión de aquel núcleo adulto que va a cuidar de la vida de esos niños y esas niñas. Incluso va a haber un privilegio de esa organización social vinculada a la familia, al matrimonio, a la monogamia, como vemos en el texto de Arié, y a la cuestión de la fecundidad, a la cuestión de la familia numerosa, ¿sí? a esos adultos que pueden traer a este mundo personas que van a construir la sociedad que viene, ¿sí? Eso por un lado. Por el otro tenemos el otro agente socializador por excelencia que tiene que ver con la escolarización, ¿sí? Con la escuela como institución. Pensemos que en la modernidad, tanto familia como escuela son dos instituciones primordiales vigentes hasta la actualidad, a la que después vamos a ir repensando algunas cuestiones que vienen un poco a irrumpir en esos dos agentes tan sólidos y tan fuertes que son los que conformaron adultos responsables de darles a esos niños y esas niñas el mundo a conocer, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por eso hablábamos de la infantilización de la infancia. Se entiende que ese niño viene casi como una especie de caja vacía a ser completada por esas instituciones del cuidado que van a ser la familia y por otro lado la escuela. Y en ese sentido también la escuela cumple un rol fundamental, también va a estar bastante vinculada, y eso seguramente lo van a ver desarrollado en Historia de la Educación, muy vinculada a la cuestión de la salud en sus primeras épocas, ¿no? La escuela va a intervenir profundamente sobre los cuerpos infantiles, sobre todo porque pensemos que en la Argentina, en la conformación del Estado Nacional, es un Estado conformado con una población migrante y va a haber mucha intervención sobre esa población migrante, sobre aquellas enfermedades que pueden contraer, y entonces se busca que ese niño tenga cierta pureza, digo, y ahí aparece, digo, esto con muchas comillas, y pensando en esta cuestión de la fuerte intervención tanto del Estado en su política pública principal vinculada a las infancias, que va a ser la escolarización, y por otro lado de las familias.